La ciencia siempre ha sido un campo de exploración y descubrimiento, una luz que ilumina los misterios del universo. Pero a veces, esa luz brilla demasiado fuerte y puede quemar. Los científicos son personas curiosas, dispuestas a experimentar, a arriesgarlo todo por respuestas. Sin embargo, algunos de ellos llegaron más allá de los límites y pagaron con sus propias vidas. Hoy, te contaré sobre 7 científicos que murieron a causa de sus propios experimentos. Bienvenidos a un viaje lleno de misterio, peligro y tragedia. Marie Curie. Un nombre que resuena con admiración, una mujer que abrió las puertas a lo imposible. Pero, ¿a qué precio? Curie fue pionera en el campo de la radiactividad, descubriendo elementos como el polonio y el radio. Lo que no sabía es que esos descubrimientos la llevarían a una muerte lenta y dolorosa. Curie manipulaba sustancias radiactivas sin protección, ajena a los riesgos que corría. Los frascos con materiales brillantes la fascinaban. Pero esas luces que tanto la atraían se convirtieron en sombras mortales dentro de su cuerpo. Cada día, su piel se quemaba en silencio. Su salud comenzó a deteriorarse. La anemia aplásica la devoraba desde dentro. Las radiaciones que ella misma descubrió fueron envenenándola lentamente, como una maldición que nadie podía detener. Cuando finalmente murió en 1934, su cuerpo estaba tan contaminado que tuvo que ser enterrado en un ataúd de plomo para proteger a los vivos de su propio legado letal. ¿No es irónico? La mujer que descubrió uno de los secretos más poderosos de la naturaleza fue destruida por él. A principios del siglo XX, Alexander Bogdanov estaba convencido de haber encontrado la clave de la inmortalidad. ¿Su método? Transfusiones de sangre. Pero esta no es una historia sobre curaciones milagrosas, sino sobre cómo la obsesión puede ser mortal. Bogdanov creía que la sangre joven podía rejuvenecer el cuerpo, como una fuente de la eterna juventud oculta en las venas de los jóvenes. Decidido a probar su teoría, Bogdanov se sometía a transfusiones constantemente. Pero el destino tenía otros planes. En su último experimento, intercambió sangre con un joven que padecía malaria y tuberculosis, sin saberlo. En cuestión de días, Bogdanov cayó gravemente enfermo. Y la misma sangre que pensaba que le traería vida, lo condujo a una muerte angustiosa. La ironía de su destino. La sangre que buscaba para revitalizarse terminó siendo su condena. Una advertencia oscura para aquellos que desafían las fronteras de la ciencia. Jean-François Pilatre de Rosier fue uno de los primeros aventureros del cielo. A finales del siglo XVIII, mientras la humanidad miraba las estrellas con asombro, Pilatre decidió acercarse a ellas. Fue pionero en el uso de globos aerostáticos, pero su ambición era volar más alto, más lejos, hasta que todo salió mal. En 1785, Pilatre de Rosier y su compañero intentaron cruzar el Canal de la Mancha en un globo que combinaba hidrógeno y aire caliente, una mezcla peligrosa que los elevaría más alto de lo que nadie había logrado. Pero el hidrógeno es traicionero, y su globo, en llamas, se desplomó desde las alturas. Sus cuerpos cayeron en picada hacia la tierra, una escena brutal de fuego y destrucción. Imaginen el terror. Saber que tu sueño de volar se ha convertido en una pesadilla mortal, atrapado en un globo que se desintegra en el aire. Fue la primera tragedia aérea registrada, un testimonio escalofriante de los riesgos de desafiar las leyes de la naturaleza. Thomas Midgley Jr. es un nombre que quizás no te suene, pero su impacto en el mundo moderno fue enorme y peligroso. Inventó la gasolina con plomo y los CFC, sustancias que más tarde se revelarían altamente tóxicas para el medio ambiente y para la salud humana. Pero lo más extraño es cómo este hombre murió. Después de contraer polio, Midgley diseñó un intrincado sistema de cuerdas y poleas para moverse en su cama sin ayuda. Un día, mientras intentaba utilizar su invento, se enredó en las cuerdas. En un giro macabro del destino, el hombre que diseñó máquinas y sustancias mortales murió estrangulado por su propia creación. Un final oscuro para un hombre que, de alguna manera, siempre estuvo rodeado de peligros. ¿Acaso fue la ciencia que creó la que decidió cobrarse su vida? Humphrey Davy, uno de los más grandes químicos de su época, era un hombre fascinado por los gases. Pero esa fascinación lo llevó por un camino peligroso. En su búsqueda por desentrañar los misterios de la química, Davy experimentó con gases como el óxido nitroso, conocido como el gas de la risa.
Sin embargo, los experimentos se volvieron cada vez más riesgosos cuando comenzó a inhalar gases tóxicos. Davy se encerraba en su laboratorio, rodeado de frascos que liberaban vapores letales. Su obsesión lo llevó a inhalar cloruro de hidrógeno y otros gases venenosos. Lentamente, su cuerpo comenzó a fallar. Los pulmones del gran químico no soportaron más y su muerte llegó de la forma más trágica, envenenado por los mismos compuestos que había dedicado su vida a estudiar. Una prisión invisible de gas que lo ahogó lentamente. Louis Slotin, un físico brillante, trabajaba en uno de los proyectos más oscuros y peligrosos de la historia, el Proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras bombas atómicas. En 1946, mientras realizaba un experimento con plutonio, Slotin cometió un error fatal. Usaba un destornillador para separar dos hemisferios de plutonio, pero en un descuido, el destornillador cayó. En ese preciso instante, los dos hemisferios chocaron, liberando una ráfaga de radiación mortal. Slotin, consciente de lo que acababa de suceder, salvó a sus colegas alejando los hemisferios, pero ya era demasiado tarde para él. En los días siguientes, su cuerpo fue consumido por los efectos de la radiación. La esfera demoníaca, como sus compañeros la llamaban, lo había condenado. Slotin murió en una agonía lenta y dolorosa, convirtiéndose en otra víctima del poder incontrolable de la energía nuclear. Estos 7 científicos pagaron el precio máximo por su sed de conocimiento. Enfrentaron lo desconocido con valentía, pero a veces, el precio por cruzar ciertas fronteras es demasiado alto. La ciencia puede llevarnos a descubrir lo que no sabíamos, pero también puede convertirse en nuestro peor enemigo. ¿Qué piensas de estas historias? ¿Crees que los límites de la ciencia deberían ser desafiados, sin importar el costo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias aterradoras del mundo de la ciencia.